Con un seudónimo me extraía y donaba sangre para observar los efectos de los medicamentos en mis niveles, aprendiendo teoría y práctica. Por lo tanto, me convertí en un experimentador. Sí, pero por el bien del conocimiento, para que después pudiera escribir un libro y saber desde adentro lo que sucede, y no solo teóricamente. Bla, no lo aprendes solo de los libros. Subtítulos Authorwave. Para su carrera... ¿Por qué no terminaste aquí? Tomé mucha trembolona, tosí fuerte y pensé que moriría. Luego no acepté ser un beta-mile. No me miraría al espejo ni querría coquetear o acercarme a una chica ni salir a la playa. Así es el complejo de Adonis. Esas preocupaciones no las tiene el gordo con la cerveza en la mano en la playa. A ellos no les importa su físico ni el complejo de Adonis. Eso lo tiene el que es perfeccionista. Beben, dicen basta y van a nadar. Aún así, hipócritamente atienden al alcohólico que destruye su hígado y lo operan, igual que al fumador que daña sus pulmones. Si juraste por Hipócrates ayudar, debes dejar la hipocresía y también apoyar a quien consideras marginal. Por sus razones dijo que lo hiciera. No puedes andar así, ¿no sabes que conozco a alguien y la policía podría verte? Me detuvieron, pidieron bajar la ventana y me asusté. Pensé que había cometido una infracción. Cuéntame sobre nuestros exámenes y lo que quieras, aquí estamos. Bienvenidos a Muscle Talk, me llamo Ftaklais Konstantinos, soy el fundador de ShapeStar y mi invitado de hoy combina la medicina con el deporte. Hoy está con nosotros el señor Giorgos Stouliatos, es biopatólogo, fisicoculturista, escritor y conocido como Dr. Testosterón. Señor Giorgos, gracias. Es un honor hacer este episodio. Hola Costa, por fin viniste. Y el día de la entrevista entonces era algo que también esperaba yo el último año, como veía todo el tiempo. Has hecho entrevistas con tanta gente conocida, así que con gusto responderé en mi espacio las preguntas del público. He visto todo el ámbito del fisicoculturismo. Sí, todo es espectacular y básicamente todo lo que llevas de un lugar a otro lo haces en vivo, en persona y por supuesto lo en vivo es mucho mejor. He visto todo y creo que eres el centro de atención. ¿Lo eres? Ahora, con el trabajo en el extranjero y Estados Unidos, soy una categoría diferente. Yo terminé en 2013. Terminé mi carrera competitiva y ahora trabajo cerca del fisicoculturismo como médico, supervisando la salud de los atletas. Bueno, señor Giorgos, quiero que retrocedamos un poco en el tiempo. Quiero que me diga, ¿de niño siempre quiso dedicarse a la ciencia, a la medicina? Vengo de una familia médica conservadora. Mi padre era pediatra, mi madre dentista, mi hermana también pediatra, el hermano de mi padre ortopedista, mi cuñada microbióloga y mi primo ginecólogo. Sí, era la única opción. Yo también quería la tradición médica, pero solo yo lo hice. La familia de mi madre y mi padre, quien era muy apasionado por los deportes. No solo empecé a ir al gimnasio a los 16 años con atletas transgénero en carreras de velocidad y salto de longitud, donde más destaqué, sino que al estudiar en el extranjero me enfoqué en el gimnasio de forma más sistemática. Porque mi primera afeitada fue a los 16. En la prepa hice algo de pesas y a diario en premedicina a los 18 en 1991. En Budapest había, además de carteles de Tom Platz, Ligianis y Arnold. Por supuesto, empecé a hacer pesas sin saber mucho de nutrición y poco a poco me desarrollé naturalmente. Después de 1995, cuando vine a Grecia para seguir mis estudios en Giannina y Atenas, iba al gimnasio. En 1997, a los 24 años, tomé proteína, creatina, vitaminas y aminoácidos hasta 1999, cuando hubo un punto de inflexión. ¿Por qué voy a hacer el servicio rural? ¿A Cefalonia? En ese tiempo tenía mis primeros 300.000 dracmas y trabajaba como médico. En un equipo local que jugaba en la Delta Nacional para ascender a primera y debía recordar 10.000 dracmas por partido. Todo eso lo usaba para mi pasatiempo, las pesas. También tenía bici, nadaba y corría, así que estaba activo todo el día. Ahí empezó todo, mejorar mi cuerpo y en el verano de 2000 decidir competir en un campeonato nacional de fisicoculturismo en fitness. ¿Siempre tuvo este cuerpo, señor Giorgos? Claro, sí. Antes de tomar medicamentos tenía un cuerpo acorde a mi estatura y peso, como un 7, un 7, 5, 7, 5, 7. ¿Me preguntas por un cuerpo de bailarín, tipo modelo? Delgado, pero
También hice un poco de modelaje, así que tenía un cuerpo, ya sabes, tipo Rubati Caprio, o sea, delgado, en forma. Bueno, ahora, cuando yo tenía que competir en las competencias, hice una estimulación farmacológica básica. Ni siquiera 3 meses, muy esporádicamente, mentira, ni siquiera 3 meses, 1 mes y medio, y tomé selectivamente algunos medicamentos. Recuerdo el jamón español, el Winstrol, el griego, el primo, la testosterona griega, algunos Aristán, el búlgaro, el clenbuterol y la efedrina española disponibles en Grecia. Así que recuerdo que bajé a 80 kilos 7 y fue doloroso porque quedé fuera de los 6 primeros en fitness. Regresé a la isla, me puse terco y decidí hacerlo como todos, con buena preparación. Mi primer mentor, con quien todavía hablo, me lo mencionarás si te hago una pregunta, es un autodidacta que ahora tiene casi 60 años, quien en ese entonces había probado todas las sustancias auténticas y vio mi talento. Claro, con la pérdida, porque la boca, el dinero abre bocas. Así que le dije, mira, queremos hacerlo bien. Y recuerdo que apreté mucho los dientes, estaba obsesionado, para decirte algo. Mi prioridad era primero el cuerpo, luego las chicas y la medicina. Sí, tenía una obsesión, quería ser atleta profesional y doctor. Un día lo conecté, pensé en ser doctor tras el fisicoculturismo, cuando termine. Como Schwarzenegger tenía esa visión en mí, así que llegó a una forma física increíble. 4.178 kilos. Para la primera competencia decimos... Para la segunda, no para la segunda, la tercera. Porque hubo un gran premio que gané entre la primera y la tercera competencia en el SEP Subtítulos y fui mejor que aquellos que me habían ganado en mi primera competencia. Me sentía en el espacio porque me decían que fuera al balcánico, pero en ese tiempo ganaba dinero con mi cuerpo. Me negué a ir a Salónica al balcánico, que ganó el segundo, yo también lo habría ganado. Yo era muy bueno, pero estaba en fitness. Tal vez si eso hubiera evolucionado, porque hubo una gran pausa. 9 años para la medicina. Si hubiera hecho lo clásico, ¿me entiendes? Así que yo siempre fui de los deportes, ¿no sabes? Con correr, con bicicleta, con natación. Señor Yorgos, ¿no sintió miedo cuando le ocurrió eso? Déjame explicarte, me hicieron esa pregunta cuando salí en televisión hace 10 años. Vengo de una familia de médicos, lo que me hacía ser más empático y buscarme a mí mismo, aunque eso no era garantía. Definitivamente debes tener salud, porque también existe la pasión. Yo estaba dividido, por un lado. Sí, hay teorías sobre eso, pero ves a muchos médicos bebiendo, fumando y siendo hipócritas. Yo quería destacar, pero en algún momento pierdes el rumbo. Siempre decía que me haría exámenes y prevención. O sea, sí, tomarán anabólicos, pero no consumirán drogas, alcohol, cigarro, mala alimentación y harán ejercicios aeróbicos y vamos bien. ¿Sabías que te volverías adicto? ¿Sabías que se iba a crear una dependencia? Era adicto a mi imagen y a sustancias, y en mi autocrítica mencioné que después no lo aceptaba. Sería un Vita con I. No me vería al espejo ni coquetearía, hasta me daría pena desnudarme frente a una chica. Eso pasa hasta que voy a la playa, porque el complejo está dentro de uno. El musculoso y el gordito con cerveza no tienen esas preocupaciones. En la playa no les importa la dismorfia corporal y el complejo lo tiene el que es perfeccionista. Lo hice con más salud, pero eso no significa que me libré de algunas situaciones. ¿Cómo supo de esos medicamentos? ¿Venían en el libro de medicina? No, esos eran importantes. Sobre drogas o bioquímica hay algún problema. Sobre hormonas esteroides, nada, solo detalles superficiales que a veces molestaban. Ahora estoy en la portada y escribí un capítulo. Había salido en 10 ediciones, la primera en el 2000 y mi primer mentor lo había leído. También estaba Dan Duchesne, el gran gurú autodidacta, y esos fueron los primeros escritos. La revista estadounidense Muscle Mag, sobre desarrollo muscular, tenía una columna especial sobre medicamentos. Y todo eso, por supuesto, mi mentor también me lo había transmitido y yo también. Me escondía en el baño con mi seudónimo. Me sacaba sangre, la analizaba y observaba los cambios para aprender teoría y práctica sobre los efectos de los medicamentos. Me volví un conejillo de Indias por el conocimiento para luego escribir un libro y entender lo que pasa desde adentro.
Y no solo teóricamente, no lo aprendes solo de un libro. Cuando tenía 2 gatos en Grecia... ¿Pero arriesgaste por tu carrera? ¿Cómo no arriesgaste tú trabajando aquí? Había tomado trembolona un poco de más y empecé. La tos incontrolable y dije, me van a encontrar muerto. Encendí el ventilador, me puse enfrente porque me estaba sofocando. No, tuve mucha tos. ¿Por qué lo provoca el tren? Abrí la ventana con el ventilador y sentí que moriría. Había tomado de 200 a 300 mililitros en una dosis además del clobuterol. Tenía un dolor de cabeza tan fuerte que una noche dormí en la silla, en el sillón, porque no podía recostarme hacia atrás. La presión era terrible. ¿Y los nervios? ¿Los nervios también? ¿Y no solo la trembolona y los muchos andrógenos? Reconozco en mi autocrítica que causé peleas, malentendidos y destruí relaciones. Decepcioné a mis padres. Se cometieron errores, pero no todos los sufrirán. Es un malentendido. Ray Trace puede volver tu comportamiento agresivo, pero ¿qué hace realmente? Solo intensifica lo que ya sientes. Si eres un VIP, ¿te hace el doble de VIP? Porque también hay otros que son más tranquilos y más manejables. Además, quiero hacerles una pregunta que se me acaba de ocurrir. Ustedes, con tantos años y tantos casos que han tenido, cada día vemos en los videos que suben, básicamente es como si hubieran hecho investigaciones, han sacado alguna conclusión, que si pasa esto, te va a pasar aquello, o sea, como si supieran el resultado. Sí, hay 3 principales alteraciones ligadas al sistema cardiovascular, hígado y riñones. ¿Así es? Y cosas que aún no se han escrito, ha visto, es decir, cosas que podrían crearse y que los científicos aún no han escrito, digamos, en inspiración. Vete pequeña. Sobre los esteroides dices que sí. Sí, ustedes, con tantos casos, que haya hecho algo que no ha hecho, digamos... ¿Que no existe en la bibliografía? Sí. Sí, tantos casos. No, pero se confirman las cosas que ya sabemos por los casos. Así es. El uso de esteroides anabólicos es una categoría distinta al hipogonadismo y la medicina no suele tratarla. Con los atletas es así y básicamente pocos atletas acuden a los médicos, no pueden confiar en ellos. Soy uno de ellos, viví los mismos problemas y quiero que confíen en mí. Estoy aquí para corregir sus errores y evitar que repitan los míos. El uso de esteroides anabólicos genera dependencia, por lo que muchos casos de TRD están relacionados con estas personas. Pero eso no es seguro, porque no significa que solo el fisicoculturismo sea adictivo. También hay otras personas que viven mal y caen. Testosterona por muchas y diferentes razones. Pero es seguro que el uso de andrógenos también lo hará en la medicina. Eso no es tan conocido. ¿Los doctores te dicen que estás equivocado? Déjalo. Pero si lo haces y cortas los andrógenos, morirás. Por eso el TRD debe cerrar la brecha entre anabólicos y suspensión. Testosteronis, que es hipogonadismo, así que al tomar testosterona te mantienes saludable, lo cual también trae el antienvejecimiento. Simplemente eliminas todos los esteroides que dañan los órganos principales. El cuerpo no reconoce los otros esteroides. Son testosterona sintética. Pero debes saber que todos fueron creados por médicos para combatir enfermedades, caquexia, es decir, el desgaste causado por el cáncer, el SIDA e incluso el COVID, los huesos débiles, la anemia, ¿de acuerdo? Esas son las 3 enfermedades principales que todos pueden combatir. También heridas, cicatrices y quemaduras, digamos. Los anabólicos pueden cerrarlas porque básicamente construyen tejidos y al construir el tejido se cierran. Eso es todo. Y por supuesto la testosterona, que es para quienes no tienen testosterona, pero desafortunadamente los anabólicos no son preferidos por los médicos, están en los estantes de abajo y no forman parte de sus herramientas. ¿Por qué surge la mala reputación y el miedo causado por la ignorancia? Y también es eso. Si das testosterona o andrógenos, ¿cómo vas a vender la eritropoyetina? ¿Qué cuesta? La testosterona ayuda contra el síndrome metabólico, obesidad y diabetes. Si la das en el TRP, ¿cómo venderán Mounjaro y Ozempic? ¿Entiendes los intereses que hay detrás? El mal uso de los andrógenos les ha dado una mala reputación, pero no es solo eso. La testosterona es un andrógeno. Debes saber que distingue a los hombres de las mujeres. ¿Puedo decir algo? ¿Ahora van contra mercados tan grandes? Escucha, voy en contra, ¿no tienes miedo a las amenazas? Escúchame, digo las cosas como son. Entonces digo, ¿por qué los doctores usan los esteroides junto con las otras cosas? ¿Por qué tenemos 2 en 1? ¿Por qué no puedes tener peso saludable sin testosterona? ¿Cuando alguien tiene baja testosterona no tiene energía para hacer nada? Aunque le des GLP-1, es decir, un pico de Trulicity.
Te dan apetito y quitan la comida, pero con 150 o 200 de testosterona no tienes energía ni motivación, así que no funciona. Además, pierdes masa muscular sin testosterona y sin apetito. ¿Dónde hacen eso? Así que deben entender que es 2 en 1, deben combinar sus herramientas. Para nosotros la dosis es muy alta, que no se abuse. ¿Por qué los doctores se oponen tanto? Porque tienen ignorancia, porque creen que están evitando el mal, un anabólico, que básicamente es un andrógeno, ¿te digo algo? ¿Las lesbianas que quieren ser hombres toman testosterona por su efecto androgénico y anabólico? Porque tiene propiedades androgénicas y anabólicas también. ¿El hombre envejece por la baja de testosterona? ¿Es incuestionable? ¿El TRT está relacionado con el antienvejecimiento? Como al tomar hormona tiroidea mejoras el metabolismo. Antes de la eritropoyetina se usaba un andrógeno para la anemia. El andrógeno cuesta 20 euros y la eritropoyetina 200 euros. ¿Entiendes? Además, el anabólico ya no se usa en medicina. Ahora, si alguien llega y se deteriora completamente por un COVID o si eres un paciente con cáncer terminal, podrían considerarlo, pero no con tanto entusiasmo. Seamos honestos, ni laboratorios ni doctores los han experimentado. Yo sí he probado anabólicos y sé cómo funcionan, igual que los esteroides endógenos. Los otros solo los aprendo de los libros. Y todavía existe la mala percepción. ¿Puedo preguntar ahora, con todo lo que han hecho, algunos doctores han estado de acuerdo, juntos? Tengo doctores pacientes. Uno quiere ir a Mykonos. Un cirujano plástico con abdomen marcado me explica cómo hacerlo seguro en un ciclo. Es aceptable siempre que no violes la ley ni sea perseguido en Grecia. Lo que se sanciona es el contrabando. Por suerte, en nuestra Yaditsa podíamos y aún podemos. ¿Por qué han dejado de estar disponibles algunos medicamentos? ¿Entrar a una farmacia y pedir uno de esos? Siempre y cuando no sea un narcótico o un diurético, solo esos son medicamentos controlados y requieren receta. La regulación es flexible y hasta hace 2 años podías obtener testosterona o progestágenos sin receta en cantidad moderada. Por eso Grecia era el paraíso de los anabólicos. Hace 25 años los estadounidenses venían de vacaciones, llenaban una bolsa de viaje, las llevaban a Estados Unidos y las vendían por 10 veces más, ¿entiendes? Lo mismo pasa en Turquía, Bulgaria, México, en países más relajados, mientras que en la Unión Europea no puedes conseguir testosterona sin receta médica, al menos en Inglaterra y en Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos. Para ponerte musculoso tienes que pasar por un médico, quien solo te lo recetará si realmente lo necesitas. Por eso todos recurrimos al mercado negro, ¿verdad? Es un medicamento controlado, pero la medicina los ha olvidado. ¿Los esteroides anabólicos tienen uso médico? Mira, curan enfermedades. A mi abuela le di 2 años de DECA y vivió hasta los 106, sin fracturas, anemia ni caquexia. Recuerdo que tras la primera dosis de DECA, mi difunta abuela tomó agua y desde entonces le dábamos agua con cucharita. Entonces, junto con mi hermana, que es pediatra, dejamos de lado el protocolo médico de todos esos de las corbatas, y dijimos, vamos a hacer esto aquí. Según ella, los anabólicos son para ancianos, no para hacerte 5 bíceps. Tiene indicaciones también ahí en la medicina, pero una DECA cada 2 semanas. Para mi abuela fue salvadora. ¿Y qué si le salió algo de bigote? Funcionó muy bien y cuando lo conté en Estados Unidos me felicitaron. ¿Quién haría eso en Grecia? Vamos, ahora solo les dan esas lechitas fortificadas a los adultos. Sí, por ejemplo, mi abuela se ha caído 2 veces y se ha roto ambas caderas. Si el anciano cae, todo se moverá y comenzará la cuenta regresiva. ¿Entiendes? Entonces, Señor Yorgos, primero quisiera saber por qué inició sus estudios. Biopatólogo. mira, buena pregunta. Yo tenía pasión por la anatomía porque me apasionaba la gimnasia, me gustaba mucho la miología, dónde empieza, dónde termina un músculo, cómo trabajas en un ejercicio. Destacaba en anatomía, fui asistente de profesor, evaluaba a estudiantes y gané 2 concursos de anatomía. Pensé en aceptar el trabajo de mi tío, el ortopedista, hermano de mi padre, quien fue profesor adjunto en Ioánina y Atenas. Me llevó al quirófano y dijo que era bárbaro. Sugirió que, si quería tiempo libre, tomara el trabajo del médico de mi tía. Mi tía tenía otro trabajo y especialidad, distinto a lo que hago hoy. No soy microbiólogo, pero tras 1 año de patología en el hospital puedo leer y evaluar exámenes como un biopatólogo.
Básicamente, entonces haces patología de fluidos biológicos y de todos los fluidos biológicos. Estoy especializado en sangre, eso conozco bien. En esto, ¿quiere ayuda? ¿Dopaje? ¿Qué reviso? ¿Los exámenes de reducción de riesgo de Estados Unidos? ¿Y porque lo domino de manera vivencial? Examinar el perfil andrológico y la restauración hormonal en hombres de mediana edad. Es para el envejecimiento. Por ley no receto, pero brindo conocimientos técnicos. ¿Por qué? Porque soy el único médico griego que aplica la teoría. Conozco y he probado todos los protocolos internos. Puedo aconsejar sobre ellos, leer y evaluar exámenes. Solo en este campo. No puedo decir que lo domino en otros sistemas. No tengo tiroides, suprarrenales ni diabetes, solo me especialicé en esa área. Bueno, ahora, a través de la misma patología, surgió la necesidad de monitorear los exámenes en quienes hacen uso para ver los órganos vitales. Levanto el corazón izquierdo así, lo que me dio el monopolio de ser el único médico griego dedicado a fisicoculturistas. Tomar medicamentos es sencillo, pero decirle a alguien cómo evitar riesgos y salir ileso es lo complicado. Además, pocos médicos pueden hablar con un fisicoculturista. Lo demonizan, le ponen una X, le dicen que lo deje, que se vaya al otro lado, ¿o qué? Sin embargo, hipócritamente tratan al alcohólico que quema su hígado conscientemente y hasta lo operan, o al fumador empedernido que quema sus pulmones y también lo operan. Pero si has jurado por Hipócrates ayudar, entonces debes dejar de lado esa hipocresía de señalar con el dedo y también ayudar al otro, al que consideras marginado. Pero por sus propias razones ha decidido doparse. Sea guardaespaldas, artista o por cualquier motivo, lo importante es tener confianza en sí mismo. ¿Yo tengo que justificar por qué quiero doparme? ¿Puedes ayudarme a estar más sano porque has hecho un juramento? Si no, hazte a un lado y deja que ayuden los que sí pueden. Pocos doctores quieren involucrarse porque no lo dominan. Se requiere conocimiento en diagnóstico, patología, cardiología, endocrinología, farmacocinética y además, ¿cómo le dirás a alguien si tú mismo has probado esos medicamentos? Es una combinación desafiante. Cutler y yo estuvimos juntos en Atenas en 2016 por los Bodybuilding Club. Y le hicieron una pregunta y dijo, si solo sigues el libro, pierdes la mitad de la verdad. Debes ser autodidacta, pero si solo lo eres y careces de formación científica, pierdes el otro, 50%. Tener ambos juntos es imbatible. Así que la biopatología al final me resultó útil para asimilarlo en el campo que quiero. ¿Por qué no pensaste desde niño que te dedicarías a eso? Ni siquiera yo quería ser anatomista o cirujano ortopédico, pero si era ortopédico, solo abriría piernas y brazos. ¿Qué relación tiene eso con el fisicoculturismo? Aparte de las lesiones, claro. Pero a través de los exámenes puedes decirle al otro cómo hacerle mantenimiento para que la máquina esté en las mejores condiciones, bien aceitada y productiva. Sobre el TRT, mi trabajo es leer números. He visto miles de exámenes en 10 años. Ver cómo responden los indicadores hematológicos en alguien que toma testosterona o en alguien que tiene un problema. ¿Usted ya obtuvo su título y su especialidad? Ya terminé la especialidad, pero he escrito estos libros que tratan sobre el desarrollo corporal y, como se dice, también incluyen datos médicos y prevención. Pero he asistido a muchos congresos. ¿Intentaste hacer un doctorado de posgrado, ir por ese camino? Eso sucede, ¿sabes?, a una edad más joven, después de la duración de la especialidad. ¿O fue cuando entraste al trabajo en 2014? Yo construí mi clientela desde cero aquí. Mi tía, que era la anterior, atendía solo a personas mayores con orina y heces. ¿Ahora todos son jóvenes? No solo personas solas y de mediana edad. Quiero decirte, desde cero. Empecé en 2014, empecé con el fisicoculturismo y poco a poco fui construyendo mi clientela con base en ese perfil. Ahora veo que el mayor mercado es de personas preocupadas por su estilo de vida, testosterona y análisis médicos. El fisicoculturismo es solo el 1% de la sociedad. Sí, puedo tener tumópoli, pero ¿cuántos más? Y algo más. Desafortunadamente, muchos competidores no quieren exponerse a que tienen problemas. Así es. Tengo 10 buenos nombres que me han visitado, pero lo mantienen por orgullo. No quieren mostrar problemas ni que aprenderán de ti. Muchos,
Miles de personas han comprado esos libros y ahí aprenden todo lo que sé. Así es, porque el propósito es que esto se transmita y se convierta en algo mejor, es decir, que la gente se beneficie de mi trabajo y después de mí. ¿Quiere decirme qué tan difícil fue hacer su primer libro? Entonces, pues lo tenía en mi mente. ¿Cuándo pasó eso? ¿Al principio? En el 12, al terminar mi especialidad, tenía una conocida, una editora, pero no era la típica editora que hace libros deportivos, en fin. Recuerdo que regresé de un viaje a Roma y dije que me iba a sentar a escribir todo eso que poco a poco iba construyendo en Facebook. Y diría que esto tendría tanto el conocimiento científico como la experiencia personal. Por lo tanto, se basaba en la tríada nutrición, ejercicio y medicina. Este libro costaba 3.000 euros imprimirlo y yo no tenía ese dinero. ¿Te imaginas? Mi hermana se arrepintió y le prometí que algún día te los devolvería, detrás del dinero, siempre y cuando el libro se agotara, como sucedió en un año. ¿Cuánto les dieron y cuántos libros compraron? 1.000 libros, costaron 3.000 euros y gané unos 3.500. Y debes saber que de cada libro el autor recibe entre el 15 y el 20% de su precio. ¿Te imaginas? ¿El editor es Snabansis? ¿Entonces qué sacaste? ¿Nada? Saqué para mis gastos y le di algo a mi hermana, diciéndole, toma esto. Luego se hizo el segundo libro que te da el editor, la reedición, igual que el primero. Antes eran 120 páginas, luego 250, después 400 y el cuarto llegó a 570. Luego empecé a traducir y quise apostar por el extranjero para ver si avanzaba. Sacó otros 4 libros para traducir y funcionó. Tenía buen ingreso, pero me cansé. Recuerdo que era víspera de Año Nuevo, yo perdido en la traducción mientras otros celebraban, pero sabía que en verano empezarías a vender y recibir, ¿entiendes? No es fácil. La Biblia griega lo tiene todo, pero después salió en 2 versiones en inglés. Primero saqué las medicinas, luego las más avanzadas y después decidí ya no meterlas. Durante el periodo del COVID, que teníamos muchísimo tiempo, especialmente en la primera pandemia que estábamos encerrados, dije que me iba a poner a traducir la nutrición y el ejercicio, los suplementos. Saqué un libro aparte y luego dije que los iba a juntar todos. Y después saqué el segundo libro, que tenía algunas preguntas del público, basado en mi programa en Estados Unidos. También todos mis artículos en Master Development, que son alrededor de 55 columnas mensuales, o sea, casi 5 años seguidos, provienen de fragmentos, están divididas. Lo que ves aquí es mi libro presentado en artículos y párrafos. Señor Yorgos, muchos dicen. He oído que trabaja en nutrición y entrenamiento, pero ¿es médico? ¿Por qué se involucra en ese tema? ¿Qué opina? Porque soy un médico, ante todo, que conoce la bioquímica, que los demás no conocen, y la fisiología. No dije que no para mí. Respondo que no soy como los demás. Pero para empezar, no soy el médico clásico que no sabe cómo comer, aunque en la carrera de medicina aprendimos poco sobre eso. Pero yo sí sé. Pero no hace programas, aunque no vende programas. En mi libro solo hay programas de inscripción, no esto. Sé lo básico y lo he probado en mí. ¿Pero por qué lo dicen con mala intención? Eso, porque yo también soy competitivo en cuanto al ejercicio. Al igual que Spatini, mi mentor fue Mr. Italia, así que yo también domino el ejercicio. Y no solo en cuanto a fisiología, también tengo algunos conocimientos de psicología aplicada. Al final soy el mediocre del que hablan. Así es. Ganar títulos y ser considerado el mayor talento en finis alguna vez y hacer 11 competencias y estar en una categoría solo. Yo no era un carrerista, solo me divertía, así que no puedes decir que no lo domino. Cuando en Grecia eres lo que declares y cada quien cree que sabe, y al final lo que cuenta es el resultado. No vendería 5.000 libros si pensara que son basura. En fin, eso es lo que tengo que responder, que soy algo diferente a Bill Gates, soy algo diferente a un médico y también soy algo diferente a un escritor. ¿Entiendes? Es una combinación de las 3 cosas, pero no puedes decir que esa persona no sabe. En Estados Unidos hay otros médicos excelentes con esa triple perspectiva. Señor Yorgos, ¿puede contarme algunos casos o situaciones de su trabajo con pacientes? ¿Sobre qué? Sobre los anabólicos, o sea, que hayan cometido errores. Hay combinaciones incorrectas, errores como confundir nombres, y el otro fuma, lo cual es irresponsable. Después vienen a quejarse. Tengo un hematocrito de 62 y digo, bien merecido lo tienes. Yo les digo que no se pueden mezclar esas 2 cosas así.
Algunos comen mal y sus lípidos están desordenados, así se tapan las arterias. Si usas esteroides debes comer muy limpio y evitar casi por completo la comida chatarra. La mamá Kefalianos antes solo comía en las tabernas arroz, bistec y cosas así, y hasta ahora esa persona no ha tenido un infarto y nunca fumó en su vida. Y tiene 50 o 55 años. De todos modos, ¿Me vas a decir que tienes de estos todos los días? ya no tanto por esteroides, pero también hubo abscesos por insectos. A mí también me pasó porque cometí el error de ir con una marca que no era oficial y tenía microbios, así que tuve que hacerme una incisión para drenar el absceso. En ese entonces estaba haciendo la especialidad, pero ese fue el capítulo que escribí en el Anambolipsy. Me hicieron una cirugía con sedación aquí, me cortaron y el tatuaje se dañó un poco, la verdad me fue mal. Dicen que a los falsos les ponen mucho aceite y agua, ¿cierto? Sí, los anabólicos de agua tienen microbios, porque los microbios no pueden vivir en el aceite. Me inyecté microbios reales y mi cuerpo se inflamó, calentó, hinchó y salió pus amarillo. Puedes verlo desde... Nada. Están contaminados desde dentro de ti. ¿Luego los probaron o vieron? No, amigo, era una marca barata de Grecia. Entonces yo también me fui de Mercedes para irme al Lada. Ni siquiera sé por qué lo hice. ¿No había otra opción? No lo sé. Señor Yorgos, también le haré algunas preguntas sobre planes futuros. ¿Usted está pensando en abrir su propia clínica? No, trabajo y colaboro con IASO, antes con Ortobiotiquí y una clínica de plástica en Jalandri, pero no tengo propia. Trabajo aquí. Así es. No sé si eso se puede hacer ahora, solo pregunto. Por ejemplo, la testosterona. ¿Cuáles son los factores? ¿Qué empresas hay distintas? Farmacias, la testosterona griega de Norma ha llegado. Norma está aquí. Me dijo que en Grecia ponen la cajita. ¿En Italia no hay esa tecnología? ¿Alguna vez, si ustedes hacen su propia marca, digamos, eso se puede hacer? Escuché, déjame decirte. ¿Porque se van a vender muchísimo? En el último año, la testosterona tuvo un crecimiento exponencial, subió muchísimo, 3 veces más. He dicho que hay 2 razones. La primera es porque todo lo que se vende en el mercado se encarece. Cuando sube la demanda, sube también su precio. Eso se llama explotación. La segunda es conspirativa. La encarecieron tanto la testo que el griego promedio no podía alcanzarla, así que quedaba destrozado. No puedo comprarla porque ahora vale 70 euros al mes. Gracias. Engordar, enfermar, complicaciones, más medicamentos, rogarle a doctores por la receta y no conseguirla, antes era barata y accesible. Debes saber que eso no beneficia al sistema, ya que si eres saludable, doctores y farmacéuticas no ganan dinero. De todos modos, eso ocurrió porque yo hice un gran... En 5 años brindé gran información y ahora el griego promedio, incluso fuera del gimnasio, se interesa por su testosterona. ¿Entendiste? ¿Subió la demanda? Dicen que la encarecerán para que no la consigan, ya que les beneficia y no les conviene. Puede que no sea cierto, pero creo que hay una agenda mundial contra la testosterona. No quieren que los hombres sean hombres para que sean sumisos mental y físicamente, y que les den medicamentos para erección, depresión y diabetes. En Estados Unidos, una lesbiana que se identifica como hombre recibe lo mismo tras una entrevista de 10 minutos para empezar su transición. Esa es la agenda woke. Es absurdo. El hombre rogando por testosterona para poder tener sexo con su esposa. ¿La recibirá el casado? Entonces, yo había contactado con la seguridad de un empresario griego muy importante que tiene una empresa farmacéutica. Bueno, me conocían del gimnasio. Me llaman y dicen que nos veremos en un lugar para un acercamiento. Está bien, está bien. Si hay un producto que rompa el precio, lo tomaré. Si yo digo, ¿cómo se dice? Mucha gente me escucha, pero si de 18 euros sacas uno de 9, creo que lo comprarán. De hecho, lo transmitieron, pero esa reunión no prosperó porque él tenía muchas obligaciones con otras actividades suyas. Pero me llamaron de la empresa y me dijeron que lamentablemente no tenemos el conocimiento técnico para hacer pruebas. La norma indica que pongas el papel. La ampolla viene de Italia. Se requiere infraestructura, aunque ya existe. Las cremas en Grecia se hacen en farmacias de manera personalizada, es decir, por encargo, disculpa. Es decir, preparados galénicos, que son como otros que producen las compañías farmacéuticas, pero están en proceso de elaboración, la del propio farmacéutico. Te concierne a ti en cuanto a las cremas.
En Grecia hay dos inyecciones, la inicial y la rápida, y la lenta alemana, que es bimestral o trimestral. Probablemente la griega, que es semanal, y también existe la crema. Pero las clínicas que tengo, la clínica probablemente la ortodóntica. Colaboraba con esas tres farmacias y el paciente griego obtenía testosterona, pero sin. La prescripción solo es para preparados IOF. Ahora la persona también puede obtener su crema. Ignorando las dos inyectables, si tiene dinero puede hacer lo que necesita y la crema también sirve. Entonces, ¿ustedes no pueden? ¿Tienen el poder de hacer la suya? No, cariño, eso es otra cosa. ¿Solo para los suplementos? Sí. ¿Un doctor puede hacer una patente de suplementos que diga que es la fórmula, ya sabes, del doctor Oji y no lo has pensado? Pues sí lo he pensado, sí lo he pensado. Primero, es un pánico, escúchame. Steve Blackman tenía la Twinla de la mayor compañía de suplementos y luego el Moscow Development que sacó al Dr. T. Me propone hacer algo en Grecia si lo promociono yo. Tengo 10 fórmulas en mente, cada una con 6 ingredientes, sumando 60 ingredientes en total. Ansio vender el no ya. Me dice, pon las dos más comerciales. Hablo del corazón y el hígado, pero desde la fórmula en papel hasta la caja en el estante hay distancia. 80 fotos, ¿quieres aplicar en el NFTA en Estados Unidos? No es solo el dinero, también es obtener el permiso, la licencia y un nombre llamativo aquí en Grecia. Había pensado en hacerlo oficialmente. Hay 2 farmacias que venden una fórmula que he creado relacionada con el hígado y los lípidos. Así, pero debe ser. Para que un medicamento sea oficial hay que hacer esto en el laboratorio. Para que sea competitivo frente a productos similares de la India ya en los estantes. Oficialmente un empresario se acercó a Arnold en 2020, quien dijo que sacáramos esto, pero luego llegó el COVID y eso no me detuvo. Mi objetivo era trabajar con una empresa francesa de suplementos y que dijera que el Dr. T aprueba esta fórmula que tengo. La aprueba para el hígado, para el corazón, para el sistema inmune, para despertar, dormir y aumentar testosterona. Para el estrés. Señor Yorgos, su trabajo le da vida. Sí. Pero ¿piensa que hará esto también en el futuro? ¿Cuántos años tendrá? ¿60? Quiero hacerlo mientras Dios me lo permita. No voy a parar. No planeo, ojalá viva por mi hijo, pero incluso a los 70 seguiré trabajando en las vacaciones. Trabajo por teléfono. ¿Eso no lo dejas? O sea, ni siquiera en América trabajaba, incluso desde el avión trabajaba. Es decir, no puedo dejar de contestar el teléfono y responder a tantas personas que necesitan ayuda. Eso no se puede porque después tienes una responsabilidad. Desafortunadamente, pero también afortunadamente, tengo un monopolio y confían en mí porque no hay competencia. Muchos me preguntan por qué no me quedo con la gente. ¿Por qué? Tengo un legado. Quien quiera aprender de mí puede leer mis libros. ¿Entrenar a alguien no da felicidad? ¿Eso no tiene que ver con la dificultad o algo así? No, solo sobre el dopaje. Hay doctores que en Grecia, jóvenes menores que yo se dedican a esto, quizá en prevención o PCT, pero no tienen mi experiencia vivencial. No han tomado esteroides, no han tomado testosterona para poder caminar, así que siguen todo al pie de la letra. Es esperanzador, creo que seré recordado como quien habló y desestigmatizó los esteroides y la testosterona. Abordó temas tabú que otros doctores evitaban por miedo o ignorancia. ¿Está bien entonces? ¿No hace su trabajo por el dinero? Mira, tienes una razón para alimentar a tu familia. ¿Por qué yo ahora? ¿Está bien? Ya no solo se trata de alimentar, es el patrimonio. Oye, cumplí 52 años. Todos dime, ¿han hecho algo? Digo, que pongan algo a un lado, que vivan. ¿Está bien? Pero no soy como los otros que te mencionan treintañeros. Empecé a trabajar por mi cuenta a los 40, tardé en encontrar lo que me gusta. Pero bueno, hay médicos más jóvenes que yo que cobran muchísimo y han hecho fortunas. Claro, también el dinero, ya que estudié para tener una vida mejor, aunque tardó en llegar. Gracias. Pasé por muchas dificultades y críticas en el fisicoculturismo y después en Internet. Eso no me derrumbó, pero sí me hizo más terco y me afectó de algún modo. En resumen, el Internet es caótico.
En general, ¿tuvo buena relación con sus padres y familiares todos estos años? Mira, mi papá no alcanzó a verme donde estoy hoy, se fue cuando había escrito mi primer libro, me escuchó un poco en la radio cuando me presentaban y alcanzó a ver eso. Había dado 2 charlas, una en Ompiria y otra en Tesalónica. El día de su funeral le escribí una carta, la puse en su saco y le prometí ser el mejor en lo mío. Cuando mi madre se fue, ya había visto mi triunfo en América. Eso sí, pero mis padres jamás me imaginaron en traje de baño ni haciendo esto. Me veían como el típico doctor de bata blanca, futuro cirujano conservador, igual que mis hermanos, excelentes estudiantes con doctorado. Empecé a encontrarme y descubrí lo que me gustaba. Hago lo que amo y lo veo también como un pasatiempo. Solo me dedico a lo que domino. No hago microbiología ni reviso orina o heces. Tengo conocimientos básicos, pero me concentro en lo que sé hacer bien. Muchos doctores confían en mí para que los ayude con su salud y testosterona. En cuanto a conocimientos, pero creo que si trabajara en hospitales sería un doctor infeliz. No puedo trabajar fácilmente con la gente, no tengo un carácter fácil y aquí hago lo que me apasiona. Bueno, creo que recientemente te convertiste en padre, ¿verdad? Sí, hace un año, ¿Por qué querías formar una familia? Mire, era algo que siempre había querido, porque iba a ser padre mucho más joven, pero las cosas no salieron así. Bueno, dije que si no era papá antes de los 50 me quedaría siendo un playboy. Ya tenía 48 o 49 años. Yo, hablando de mí. Pero digo, si no llega ese momento, mejor ya no lo busques después, porque se vuelve ridículo. Y yo estoy a favor de que cada cosa llegue a su tiempo. Los hijos deberían tener padres jóvenes para tener energía muchos años juntos. De joven quizás no tienes dinero, pero de adulto pierdes energía y entusiasmo. No se puede tener todo. Usted era, yo era mujeriego. Tenía eso, pero no era mucho de relaciones, no tenía relaciones estables. De todos modos, conocí a mi esposa. En 2022, en línea. Está bien, hagámoslo. Basado en algo que había escrito en MD. Le dio like y luego seguí. Yo y ella sí, la de la sesión. No, pero ella era de nosotros en el deporte. Con suplementos, polvos, pastillas en casa y esas cosas. O sea, estuvo muy fit por un tiempo, Kiriakos, o sea, era mucho. Sí, entonces, seguimos. Le dije que ahora tengo un propósito, no quiero que sea solo otra amante, quiero formar una familia. Claro, no lo buscaba como loco para tener un hijo, en el sentido de que íbamos a poner un plan, simplemente lo hacíamos con muy pocos intentos, los cuales podrías decir que fueron como un accidente o sin sentido, sin querer decir que lo hacíamos con la intención de tener un hijo. Quedé embarazada, yo lo mantuve. ¿No hacen el tratamiento? Hijo mío, yo hice tratamiento, me hacía pruebas seguido y tomaba gonadotropina para conservarlo. Tuve un buen embarazo y ese es mi argumento, a quienes afirman que quedarás estéril sin saber el proceso. ¿Entonces es posible recuperarse de alguna manera? Así se mantiene la movilidad espermática, solo con una modificación hormonal. Mi esposa tenía 32 años, era fértil y nació el niño. ¿Entonces temías tener una brecha generacional mayor con tu hijo? Eso lo decía, y creo que es cierto, porque mi sobrina, que tiene 15 años, también podría haber sido mi hija. Eso que mencionas existe, solo que no lo demuestro ahora. ¿Por qué nos conservamos bien a los 52? El asunto es que llevo muchos días cansado y sé que aunque llegue al límite, no tendré la edad que si ese hijo hubiera nacido 10 o 20 años antes. Pero así es la vida. ¿Qué le vamos a hacer? No decimos que no a este milagro. Al convertirse en padre, temió que su trabajo le haría perder años y no ver crecer a su hijo. Desde que mi esposa me conoció, mi trabajo aumentó y me preguntó si me había perdido a mí mismo. Yo estoy fuera de la casa para reunir todos los bienes. Entonces, pues al final, ¿qué es lo que quieres de las dos cosas? No puedes tener ambas cosas y decirlo, lo material no es suficiente. Al final yo también lo intento. Es muy cansado llegar agotado y aún tener que entrenar. Hice un gimnasio en casa y ya no tengo el ánimo todos los días para entrenar. Me duele aunque tomo de todo así, inyecciones, pastillas, todo lo tomaba.
Por eso ves que la energía consume muchísimo, no solo tiempo y energía, muchísimo. Cuando estás solo, eres egoísta, no te relacionas y al final te preguntas qué pasará con eso. ¿Verdad? ¿Usted quiere que su hijo sea doctor? No, pero si él lo eligiera, me gustaría mucho, pero personalmente no sé si volvería a ser doctor, porque pasé por muchas dificultades. Sí, está bien lo que logré hoy, pero quizá me hubiera gustado ser entrenador, atleta o periodista. No sé, este proceso fue muy doloroso. Sí, obtuve justicia, pero tal vez otra cosa también podría haberme conquistado. Actor, no sé. Además, me encantaría que mi hija se dedicara al gimnasio. Claro, los esteroides anabólicos son otra categoría, pero quiero que se enfoque en nutrición deportiva y sea muy fit y activa. Mencionaste a la hija y a las mujeres. En general, ¿usar medicamentos no es algo malo? ¿En serio? Para mí la mujer simboliza la belleza, aunque he conocido a una muy fuerte. Depende de lo que cada quien quiera lograr, pero conocí a Bonnie Brandt, gran mujer en 1953-1954 y ha logrado todo. Lo que existe. No necesariamente porque hacía fitness, pero es increíble y hace recuperación armónica con pruebas hormonales, me lo ha dicho. ¿Cuál es su tratamiento? Entonces, sigue muy femenina, igual que Cori Iverson, a quien vi hace poco. Es una mujer de 50 bien conservada o lenta Mari. ¿Eso lo consideras conocimiento? Buen gen, buena alimentación, está bien, es hasta donde cada quien quiere llegar. Señor Yorgos, ¿cuál es su propósito ahora? ¿Quiere ayudar a más personas? Sí, eso. Hijo mío, el dinero es una consecuencia secundaria. Así he ayudado a mucha gente. Desinteresadamente, pero quiere ver su nombre en PIC. Ben Winter lo dijo una vez y luego Dan Solomon lo repitió. Cuando se lo mencioné, me respondió, él me lo trajo. Esfuérzate hasta que no tengas que presentarte. He visto muchas veces en la calle que la gente usaba trucos con un término conocido. Eso, ya sea en los aeropuertos o en cualquier lugar, incluso en Estados Unidos. En la calle donde caminé, alguien que era paciente mío, a quien no conocía, me saludó. Sí, entonces... Eso te da ambición y quieres que más personas te conozcan, como en Internet cuando se vuelve obsesión tener más seguidores. Quisiera que al irme digan que cada vez más personas reciben ayuda, incluso en asteroides. Pero ahora esa maldita serotonina que no conocíamos, la aprendimos y la tomamos, y nos ha hecho buenas personas de la manera correcta. Traje un cambio inexistente y toda innovación es atacada, ya sea por mis libros o al hablar de la serotonina, que decían era ridículo. Algunos ahora repiten lo que digo, y me alegra porque los desperté y aunque me criticaron, fui un ejemplo a seguir. Sí, usted lo empezó. Bravo. Usted, señor Yorgos, ¿le agrada saber que quedará en la historia por lo que ha hecho? Está bien, mire, otros también han hecho historia en sus campos, como atletas, médicos y otros. Yo creo que tal vez puse mi granito de arena. Quizá desde el punto de vista cristiano esta labor social que hago me redima por errores pasados. ¿Usted cree que es humilde? Narcisista, todos lo somos un poco, y quienes no lo aceptan también. No puedes admirar a todos sin ser egocéntrico. He sido arrogante varias veces. El dinero también te vuelve arrogante. Si tienen algunos rasgos, humildemente orgulloso, es porque mi abuela me crió en la iglesia y en la ortodoxia y tenía ciertos principios. Eso de alguna manera fue un freno para mí, para no volverme completamente loco, para que no se me subiera a la cabeza. Totalmente independiente, como dijiste, creo que la mayoría de los médicos y científicos no creen mucho por ser racionalistas, aunque algunos sí creen. Racionalista significa que 1 más 1 es 2. La medicina se basa principalmente en el experimento, en la evidencia. La religión es distinta, decía. El milagro de la fe es tener la certeza de lo que se espera, es decir, creer en cosas que no has visto y esperarlas. Y eso, por supuesto, no tiene nada que ver con la medicina. Y con el COVID se hizo una gran... Pasó algo donde algunos doctores decían que no podías ir a comulgar y otros decían que era un milagro. Yo fui a comulgar conscientemente durante la pandemia y no me importó.
Eso que dicen que a través del vino y eso se contagia el COVID. ¿Verdad? En fin, puedo decir que pienso como cristiano y científico, así como en el fisicoculturismo me sentía doctor y atleta. Estaba dividido, pero esas experiencias son profundas y la fe no es prueba. De hecho, muchos doctores no creen. Y eso muchas veces ¿sabes? San Nectario decía que la fe sin ciencia lleva al engaño, pero la ciencia sin fe lleva a la arrogancia. Sí. ¿Se te va la cabeza? Sí. O te vuelves fanático con las cruces en las manos o eres totalmente nihilista. Muchos psiquiatras dicen que no hay nada después. Entonces, ¿por qué usan alma en su ciencia? Cambien ese término por otro. De todos modos, esas son palabras pesadas. Eso sí lo creo. Esos pontiviles son muy creyentes, patriotas y hombres de familia, como se ha demostrado. La testosterona alta te hace más protector con tu familia. En Estados Unidos a los liberales no les gusta la testosterona, mientras que los seguidores de Trump son más patriotas y apoyan a la familia. La testosterona te hace dominante, te ayuda a poner tus límites y a proteger a los tuyos. Otro tema que quiero preguntarles es, ¿por qué no quieren quedarse en el extranjero? Definitivamente Estados Unidos es el país que me interesa y de todos los lugares que he visitado, solo ahí me quedaría. Cumplí mi sueño de ir a Estados Unidos. He ido 8 veces principalmente por el fisicoculturismo, incluso al Arnold Classic. Nunca fui de vacaciones. Me invitan a hablar, pero yo pago. No, hijo mío, no tiene nada que ver. Lo haces por tu currículum, por tu interés, igual que muchos congresos médicos. Ya no existen, las grandes empresas los cubren, pero ¿y el invitado especial? Hay algunos con la etiqueta de invitado especial, que no pagan la entrada. No me molesta. La primera vez que fui, algunos acompañaron a 2 atletas griegos ganadores ese día, junto con chipriotas y griegos. Fui su médico para ayudarlos. Recuerdo que di todos mis ahorros que tenía para ir a América y regresé sin dinero, pero dije que hice ese viaje y lo tengo. Ya la gente me tiene en la mira. ¿El doctor que acompañó a los atletas ganadores porque manipulé sus exámenes? Después, el segundo de algún americano. Estaba ocupado con el Moscow Development y debía ver a mi jefe y al socio del trato. Tenía algo de dinero ahorrado, pero recuerdo que fui y me costó, aunque no era mucho, fue como una 1/10 parte de mis ahorros. Ahora ya voy, tengo una posibilidad, pero fui solo para seguir mi pasión que se llama fisicoculturismo. Que me vean donde me saludan y la gente... El MD cerró porque todas las publicaciones impresas desaparecieron, pero dejó un legado. He conocido a todos, he hecho entrevistas con todos en mi programa, de hecho a muchísimos los he visto también en el gimnasio, incluso en el Gold Gym. Alguien me saludó y me dijo, te agradecemos por todo lo que has hecho, eres un habitual. O sea, ¿ahí recibes más respeto? ¿Hay significado? Quizá eso no existe ya. Y de hecho entiendes quién eres cuando sales de Grecia. Ahí ves una gota y ahí se muestra tu verdadero potencial. Si alguien puede enseñarte. Y afuera hay reglas, las cosas son diferentes, no es el desorden donde hacemos lo que queremos. En el Mr. Olympia se acercan grandes culturistas, los nombres más importantes. He hablado. Uno me pidió y al pedir pago dejó de hablarme. Quizás esperaba que lo hiciera gratis por WhatsApp. Tal vez la primera vez fue sin pago. Como es un nombre, lo querrá gratis. Era un profesional que bajó al NIO Pro. De todos modos, pero he donado mis libros a muchos conocidos y Mr. Olympia. Aún... Entrenadores que dan consejos sobre medicinas y creen saberlo todo, eso no es correcto. Ilegal. O sea, ¿no les están quitando el trabajo? O sea, la experimentada es hasta que algo salga mal. Mientras no salga algo mal, nadie se preocupa. Después vendrán a... Pero si algo sale mal con ustedes, ¿no sabes qué dirán? Era un adulto, era su problema que fue y escuchó esas cosas. Por eso no siempre sé si es la víctima, ya que es un adulto. Por otro lado, claro, si pasa algo malo, sale un nombre malo, digamos contigo, una mala reputación y ya nadie quiere tener nada que ver contigo.
que tienes un comportamiento muy agresivo al usarlos. Como se decía de alguien que había sacado al culturista más grande, pero luego decían que ese tipo había destrozado a la gente. Sí, pero si lo pienso ahora, si yo quisiera tomar anabólicos y viniera contigo, ¿no sería malo para tu reputación? Sí, porque no se trata de que te diga cómo hacerlo, sino de que estés a salvo. Prevenir, reducir riesgos y tomar medicamentos no es difícil. Puedes encontrarlos en todas partes, en cada rincón de Internet, incluso en el gimnasio. ¿Cómo los vas a tomar? Pero ¿cómo vas a pasar tus exámenes? ¿Para tener duración? ¿Para ser una máquina bien aceitada que no se descompone? Porque hasta un Mercedes necesita su servicio, si no se le van a salir las llantas. Lo importante es convertir la pasión en duración, como el atleta, no como quien solo aparece y se quema. Pero también al usar medicamentos tienes que hacer las combinaciones correctas. Y donde haya errores, fíjate tú. También quiero hacer una pregunta. He notado que tienes tanto éxito, pero creo que no te muestras tanto. O sea, ¿no tienes el auto más caro? Está bien, tal vez ni quería el más caro. ¿Por qué? Creo que es un desperdicio. Pero cuando pude echarle una mano a mi familia, lo hice. Hasta ahora. Hasta los 50, con un coche pequeño, no tenía tantas necesidades. Claro. ¿Te interesaba comprarte un Ferrari o algo similar? No tengo la posibilidad de comprarla. Pero te explico que gastar todo ese dinero para comprarte un coche es una tontería. Lo importante es que puedas administrar todo eso. Además, no soy cirujano para cobrar tanto o ganar mucho. ¿Y los sobres? ¿Tu pago? ¿El sobre es solo tuyo? ¿Los empleados públicos de nuevo? Pero si quieres eso, dices no te opero. Con 1000 y tantos el otro no sobrevive. ¿Ya lo tienes en una semana? Sí, las demás especialidades ganan. Está bien. ¿Ya se les pasó? Tenía un estilo de vida caro, lo siento. Comía por 10 y tomaba suplementos que otros compran para 30 y aún les sobran. Pero recuerdo que me había privado de vacaciones, no había salido de vacaciones durante muchos años. Con su cuerpo, ha bajado ahora, físicamente, ha perdido peso. ¿Tuviste cuidado? Yo hasta el 2 en Nongo estaba por debajo de 105, pero 100 fui durante muchos años. ¿Eso no ayuda a la salud? No, no ayuda. De hecho, los perros pequeños viven más y al envejecer debes reducir la grasa, pero no cargues tanto peso, se cansa el corazón y el músculo. Es decir, es malo. Es por las enfermedades cardiovasculares. Nunca he conocido a alguien de 80 años que pese 120 kilos. ¿No ayuda? Pero escúchame, a los 21 años pesaba 100 kilos con recuperación hormonal y cerca del 10% de grasa. Luego un fotógrafo de Massive Development en Los Ángeles me propuso que si bajaba de peso, porque vio mis fotos antiguas y me mudaba allá, me tomaría fotos y me pagaría. Para mí, el reto fue salir en la portada de MD y hacer un reportaje de 7 páginas, un suplemento. Perder al menos 10 kilos, los bajé con... ¿La camisa o nada que ver? Ellos allá traen abrigo. Hice una dieta estricta un año y perdía 1 kilo al mes para mantener los músculos. Seguí una dieta estricta para entrenar en modo competitivo y alcancé un estado cercano a 7. Prometí recuperar mi peso y ahora mantengo 90 kilos. No solo me gusta usar mi ropa vieja o tener abdominales todo el año, también busco estar saludable y poder hacer mi aeróbic, andar en mi bicicleta, no cansarme, ¿de acuerdo? Y decir que nunca más lo volveré a hacer. Así que también evito esas cosas blandas. ¿Alguna vez dijiste que iba a subir de peso? ¿Que iba a llegar a 120? No, solo había llegado a 105. ¿No podías? Fue difícil, pero estaba bien. ¿Te cansan los cordones? ¿Y también haces tu trabajo? Sí, es difícil. La ropa es grande y no es peso limpio. Está bien, empecé a marcarme después de los 95 y a los 90 estaba muy bien. Ahora, claro, que ya se han ido los anabólicos y todo eso, esa cantidad de sólidos ya no puede mantenerte como las cantidades que tomabas antes. Te has encogido un poco también, pero lo importante es estar en forma así, tanto en los pulmones como en el cuerpo, tener fuerza. Está bien, y poder lucir más joven y ser una mejor versión de ti mismo. Menciónenme a esos. Desde el momento en que ustedes todos los días tienen casos, situaciones con personas que incluso podrían morir, ¿cómo les hace eso dormir por las noches? El sábado pasado llamó un oficial, quien
Imprudentemente seguía fumando otro cigarro y además se estaba poniendo una dosis mayor. Se estaba inyectando una ampolleta entera en vez de media. Le pregunté qué le pasó y me contó del escándalo en el centro de salud por tener 62 de hematocrito y 21 de hemoglobina. Decían que se iba a morir. Me enojé mucho y desde el coche le gritaba: ¿por qué no me escuchas? Les dije que iban a acabar mal. Le dije: ¿qué van a hacer? ¿Qué va a pasar? Así es. Le dije que vas a vivir por ti y por tu nieto. Y no porque yo te lo diga y... Me sentí muy mal, porque toman malas decisiones y son imprudentes. Han venido otros fisicoculturistas con exámenes terribles al ciclo. Si los resultados salen mal, que el doctor te interne y te hagan una angiografía. No me mires, pero ten cuidado, porque luego dicen que este tipo de personas se suicida y damos mala fama. Quiero estar aquí para apoyarlos, para que hagan esto. Soy el único doctor que negocia el uso saludable, el uso correcto. Probablemente nadie más, todos simplemente se alejan. A menudo no es fácil. Sigue pasos correctos para vivir tu pasión con mayor seguridad. Y que no digan: otro murió. Es malo no tomarte en serio. No tienes derecho a hacer imprudencias cuando quieres jugar con el fuego de la estimulación farmacológica. Hazlo, pero los demás quedarán fuera. ¿Qué cosas extremas han escuchado? También he hecho cosas extremas, hijo. He tomado 2 gramos de testo por una semana y también medio gramo. Así como tú, también con insulina. Que dicen que lo hacen. Y con insulina. Recuerdo oír de un chico que lo hizo. Creo que lo hizo de noche y le dio hipoglucemia. En el coche se quedó dormido al volante y los bomberos tuvieron que sacarlo del coche. Gracias a Dios que no murió también. ¿No murió? Pero he escuchado cosas extremas, principalmente insulina y los diuréticos. ¿Han muerto personas con las que hablaste? No, pero sí he oído de casos. Está bien. Los diuréticos, ¿sabes?, pueden causarte un derrame cerebral. Los diuréticos también pueden dejarte con arritmia, pero también por hipovolemia. Los anabólicos pueden disolver los macrótidos y al final no sabes qué usas al mezclar varias sustancias. Señor Yorgos, ¿se ha arrepentido de algo en su vida? ¿Está bien? ¿Sobre el fisicoculturismo? En general, sobre el fisicoculturismo. Mira, hace 10 años en una entrevista dije que me arrepentía por buscar validación fanática. Y también lo mencioné después en la televisión, ¿eh? La validación fanática me afectó en relaciones humanas. En temas de salud, que eran reversibles, lo único que no es reversible son las desprogramaciones que hace mi vida para la recuperación. Eso que por otro lado te trae también es el antienvejecimiento. Sacrifiqué muchas cosas de mi vida: tiempo, dinero, contactos humanos. Ese es el precio, porque tampoco puedes sobresalir en la sociedad y ser el uno y tenerlo todo. Y a través de esto yo quise hacer una contribución y ayudar a la gente a no cometer errores. A través de la información y el conocimiento. ¿Entonces no te arrepientes de eso? Entonces, no me arrepentí. No volvería a tomar medicamentos ni a hacer cosas duras, pero sí haría deporte. Me gustaría tener mi propia testosterona, aunque no creo que sea malo tomarla. Pero llevo 10 años con testosterona. Cada semana debo tomar mi dosis y recargarme. No es malo ni... No es dañino, pero sí una preocupación o carga. ¿Le causó algún problema? No, hijo, está bien, tengo que ir a donar sangre, eso es algo conocido. Tienes que ir a donar sangre cada 2 meses, al menos yo, porque tengo la sangre más sensible, la subo, sangre O2IAF, otros no son tan sensibles. Un hematocrito, digamos, se alteró en todos, lo que indica anemia, anomalías y cansancio. Te explico. Si no volvimos en el tiempo, quizá hice pesas, pero no en competencia. Con todo ese uso, me hubiera gustado tener mi propia testosterona. Tal vez ahora estaría en 600, 700, pero seguro no habría logrado el físico que logré. ¿Crees que los anabólicos o los medicamentos en general pueden llegar a un punto en el que no tengan efectos secundarios o evolucionen en el ADN? No, eso es clásico, Panayesti es clásico, clásicos. Simplemente es como lo usas, o sea, si lo usas con moderación, al final puede funcionar más como un elixir de juventud que como un ergogénico. Si alteras la miostatina, como decimos,
¿Bodybuilders de más de 130 kilos en competencia pueden usar inhibidores de miostatina? Mejor, o sea, sí, pero los anabólicos afectan directamente la fuerza, la velocidad, dan una apariencia más dura. No podemos decir que habrá culturismo sin anabólicos, ya que son la base, pero ahora no son lo único. Hormonas de crecimiento, insulina, IGF-1, MGF, inhibidores de miostatina. Hay factores de crecimiento más avanzados, como los antiestrogénicos. La base son los esteroides, pero solo llegan hasta cierto punto. ¿Algún medicamento nuevo reciente les ha llamado la atención? 25, 26, no sé si pasa ahora. No, soy de la vieja escuela. No uso SARMs, o sea, Y esos SARMs, te digo, todos los que están aquí tienen los típicos efectos secundarios de los esteroides. y esos salieron por esa razón. Sí, escúchame, pero es mentira. Todos llegan con exámenes clásicos alterados. Lípidos, hígado y eje. Seguramente son pastillas anabólicas adulteradas. O sea, nada. Fueron hechas para no afectar los receptores androgénicos, pero sí lo hacen con los compuestos TROMIS. Está bien, solo que han pasado como, ¿cómo se dice? Han pasado como investigación. No es tan inofensivo como dicen. ¿Por qué usar algo que funciona pero desconoces su origen? No son productos aplicados. Al final solo producen testosterona. La testosterona es la más inofensiva, es el único esteroide amigable, el cuerpo la produce. No tienes los efectos secundarios de los anabólicos sintéticos y no afecta hasta cierto punto ni a los lípidos ni al hígado. Los esteroides pueden dañar a largo plazo, incluso en dosis bajas, los lípidos, el hígado, la homocisteína y el miocardio. Ahora pasemos a otra parte. Usted en este momento es bastante famoso. ¿Cómo maneja todo esto? Es agradable que te reconozcan en el supermercado, en la calle, en el aeropuerto y en todas partes. Así, por otro lado, en los gimnasios, por supuesto. Por otro lado, es el precio que pagas, que no puedes comportarte como lo haría alguien que no es famoso, comportarte como quieras. Ser grosero o tener una falta de educación, salir a la calle mal arreglado. Sí, debes mantener un estatus. Entonces no eres tú. No puedes ser desordenado, porque sabes que alguien puede verte y me han saludado incluso con mi familia. Y bueno, digo, por suerte estaba bien vestido, no estaba, ya sabes, desarreglado. De todos modos, ¿Esto desde cuándo empezó? Desde 2022 en adelante, digamos. sí, pero en redes sociales sucedió más por las conexiones que obtenía y aprendía. ¿Entiendes? Unos policías me detuvieron, me dicen, bájate a la ventana, me alegré, yo pensé que había cometido alguna infracción. Cuéntame sobre nuestros exámenes y luego lo que gustes. Aquí estamos. Se lo había dicho a Cutler y se rió. Lo había escrito así en WhatsApp, pero tiene su gracia eso. Pero por otro lado, ¿Cómo reaccionan ahora con sus comentarios negativos? eso es algo difícil que tienes que aceptar, que la exposición también trae eso. Pero todos reciben comentarios negativos. No importa quién lo reciba, pero fíjate. Alguien escribe sobre ti sin conocerte personalmente y sin decir nada bueno sobre las otras cosas que has hecho. Solo escribe sobre algo malo que él mismo cree que es malo. ¿Cuándo dije que hago labor social o los demás? Fue ese otro tonto quien lo malinterpretó, diciendo que yo creo eso. Porque yo no digo esas cosas en mis libros. ¿Cómo va a salir algo ridículo de eso? ¿Y cómo puedo hacer más seguro esto? Así lo han malinterpretado, pero ¿sabes algo? Tengo la culpa, yo digo una cosa, ellos entienden otra. Yo soy responsable de lo que digo, no de lo que ellos creen entender. El Internet es caótico, no puedes controlar los comentarios, lo dejas pasar, pero yo no quiero leer. ¿Por qué me molesto? ¿Por qué me pongo triste? Porque muchas de esas cosas no son ciertas y son mentiras o son algo malintencionado que sale de sus propios complejos. Así sin el otro. Lo he molestado. Los políticos también viven en un mundo de cristal transparente. Tienes que entrenarte y volverte de piel gruesa, insensible, de lo contrario, mejor quédate solo, que ni tu madre te conozca. Eso es exactamente. No hay nada negativo nunca. Siempre debes saberlo. Es peor escribir que hablar por teléfono, y hablar por teléfono es peor que en persona, porque en persona todo se resuelve y el contacto es diferente. Lo escrito y las llamadas se malinterpretan, y a veces estoy estresado y no puedo hablar amablemente. Estoy estresado, tengo mucho.
¿Usted por qué cree que sale el enojo? ¿Por qué está enojado? Eso del roid rage no pasa cuando tomo 100 miligramos. No todos los momentos son iguales. ¿Quién hablará por mí? Son muchos transgresores. No lo digo yo. A veces mi carácter no es amable. Otras sí, y muchos lo han escrito. Y yo puedo comportarme correctamente tanto en el puerto como en otros lugares. Es decir, puedo entrar a una competencia de fisicoculturismo y hablar con la gente, pero también puedo entrar a mi oficina presidencial. Escribió. Mucha charla con mi traje, hoy tengo que venir desde Sky. Hice un programa sobre la andropausia y sé cómo actuar, pero a veces no es igual, sobre todo con 200 llamadas perdidas. Tengo que responder todo antes de llegar a casa, donde también quiero descansar. Debo donar sangre y luego atender otra cosa. ¿Cómo manejo eso? ¿No te pasa igual? A veces le pido a la gente que me diga rápido lo que quiere y creen que estoy enojado. Hablaba con Paleólogo la otra vez en el verano, en una entrevista, y como estaba así, era verano, no sé, tal vez tenía otra cosa exactamente, y estaba así, hablaba un poco más rápido, también había tomado café, había hecho ejercicio. Decían que tiene roid rage, puras tonterías, como chismes, está bien. Entonces, no pueden entender. ¿La diversión en un solo día? Sí. Entonces, cuando tienes que responderle a toda esa gente y también tienes que mirar tu propia vida y relacionarte con otros y todo eso, no siempre puedo estar tranquilo, solo a veces, pero no cuando veo 70 mensajes en WhatsApp y Viber. Debo responder cada mensaje. ¿Sabes lo que implica pensar en cada uno? No son solo saludos simples. ¿Es leer? ¿Exámenes? Entonces es una gran responsabilidad la que tengo y muchas veces no la soporto. Oye, amigo, he llegado al punto de no entrenar para poder hacer mi trabajo, algo que para mí antes era impensable. Antes. No perderme el entrenamiento, pero ya digo, 2 días seguidos no puedo entrenar. No solo tengo mucho trabajo, también estoy agotado y sin energía. ¿Entiendes? Todos hablan afuera. Ahora que tienen tanto trabajo, ¿por qué no suben la televisión? No quiero, porque tengo un límite. Para empezar, yo no he dicho que estoy haciendo un doctorado. Mi hermana es la que ha dicho que está haciendo un doctorado y ella sí gana algo de dinero. ¿Y yo qué? Tengo una parte muy pequeña de la sociedad y un tema muy específico, por eso existe una especialización. Está bien, pero no quiero cerrar iglesias ni escuchar exageraciones. Tampoco me gustan esas cosas. Clínicas con precios abusivos, pero no quiero eso. Respeto lo que he hecho, pero también respeto al griego promedio que no puede conseguirlo. ¿Qué fue lo que le impidió a usted, digamos, entrar en la ilegalidad? ¿Ilegalidad? ¿Vender yo? Para empezar. Está bien, tenía un lado moral. El espacio, así que lo hago. Podría hacerlo, pero tal vez no lo necesitaba económicamente y por otro lado tenía algunas reservas morales especiales. Hacerlo. Y que un doctor lo haga tampoco es legítimo. Algo parecido pasó en la Facultad de Medicina, donde había tráfico de cráneos. Tráfico de cráneos. Vendes cráneos para aprender a través de los agujeros y poder presentar exámenes. ¿Cada cráneo valía $300? Sí, los profesores lo hacían por dinero. Así, $300 estaban en muy mal estado. Mi abuela ya mayor me dijo, Jorge, devuelve el dinero y los cráneos porque te traerán problemas. Y así lo hice. Me sentía culpable y devolví el dinero y los cráneos diciendo que ya no quería nada de eso. Algunos sí lo hicieron. Yo tenía límites y reservas morales. Igual ocurrió cuando fui modelo. Cuando hice un trabajo, conocí a un estadounidense, un californiano de 2 metros, que me declaró su interés. Me dijo que para este trabajo debes ser gay, no bisexual. Así que yo no seguí adelante. ¿Cómo iban a hacerlo? ¿Otros? Claro, no tenía la estatura, pero puedo decirte que en mi juventud era de los mejores. Así como también tenía el movimiento, trabajé en algunos de los lugares más caros de Atenas. Como go-go boy y bailarín, igual que Balasas, ganaba 20.000 dracmas en 20 minutos. Y también había salido en revistas y demás revistas, obviamente de moda, pero yo era de los jóvenes más guapos en ese entonces y también estaba en una agencia.
Pero no seguí con eso porque no quería, porque el cristianismo influye en eso, pero que sepas que yo era cristiano y eso influye. Y también de suicidarme, porque en los años difíciles de la depresión no quería vivir. Cuando has dejado los esteroides, quieres morir, te abandonan las novias y esas cosas, y no eres tú mismo, la vida no tiene sentido para ti. ¿Sabías que si te suicidas pierdes el alma? Bueno, eso fue lo primero, y lo otro fue que no fui a ese lugar sucio. ¿Sabes? Con el mismo sexo, ¿por qué también, cómo se llama, con P? ¿Eso existe en modelaje? Entonces lo harías, perdón. Los fisicoculturistas, incluso fuera, hacen concesiones por dinero para su preparación. ¿Pasa? Claro que hay prostitutos masculinos en el extranjero. Sí, conocíamos a quien tuvo sexo con una naranja. Lo conocí en Estados Unidos, también era stripper y ganaba mucho. ¿Y cómo comprarás la hormona de crecimiento si cuesta 1.000 al mes? ¿Y tu comida, los anabólicos y todo lo demás? En fin, son cosas que estás obligado a hacer porque tus gastos son enormes. Y seamos sinceros, no vienes de una familia rica. Cuando tienes un banco detrás de ti, no tienes un patrocinador que confíe en ti. Algunos tuvieron quien creyera en ellos y los ayudara. ¿Qué familias? Bueno, quiero que me den ahora una opinión general. ¿Cómo ven el fisicoculturismo en Grecia en comparación con el extranjero? Si hay desarrollo. El fisicoculturismo siempre fue mayormente amateur en recompensas, aunque el nivel era alto y los fisicoculturistas griegos destacaron en competencias internacionales en todas las federaciones. Está bien, y también tuvimos fisicoculturistas destacados quienes se volvieron profesionales y otros que merecían volverse profesionales. No lo lograron, pero ganaron títulos mundiales en otras federaciones. Pero hay muchísima competencia y los gastos son enormes. Pero en Grecia todo es más escaso y difícil. Incluso los suplementos no son los mismos que existen en Estados Unidos, el conocimiento tampoco es el mismo que tienen allá en Estados Unidos. Lo mismo pasa con el acceso a medicamentos avanzados que tal vez no existan allá. Está bien, igual había mucho talento en Grecia. ¿Ves ahora, talento ahora, en este momento? Y ahora, y otros que ya se han retirado y podrían haberse convertido en profesionales, pero ahora que hablamos creo que las cosas siguen igual. En los Taburlakis y Alimpakis son 3 nombres. Entonces Pantelis ha estado muy cerca de la tarjeta, o sea, ¿ahora está en segundo lugar y el primero la obtiene? Y creo que es casi cuestión de detalles y también depende de los rivales que tengas, pero no es para que te lleves la tarjeta. Debes nadar después, no solo con los grandes, también económicamente. ¿Sabes lo que implican la preparación y los viajes? ¿Sabes cómo son? Entonces, todo eso es increíble, pero debes guardar algo para vivir. O sea, no gano para que vaya ahí, porque con las competencias no puedes ganar dinero en serio. Solo el primero es el fenómeno. Debe tener medios y conexiones, ya que la política importa. Sí, está bien, porque hay mucha injusticia, así que debes mantenerte firme. Y principalmente se mantienen por el coaching que hacen, ¿de acuerdo? O por algún patrocinador que les cubre algunos de sus gastos. Debes pensar que luego necesitas dinero para invertir, hacer algo y cuidar tu salud, como pagar al doctor y exámenes. ¿Ha colaborado con alguien alguna vez? He colaborado con griegos y estoy orgulloso de haber ayudado ahora. Recordé a Yannis Alimbertis en un partido, porque vino de aquí y yo lo ayudé, y como cripto creía en él. Le encantaba el wow de su aspecto y su gran forma. Aunque no era perfecto en definición trasera, su torso, hombros y brazos tenían una excelente forma de V. Una V muy bonita. También mejoró sus piernas. Como le pedí, competirá en los Masters y lo tenemos. Conozco a Yanni desde hace 23 años, cuando competía a los 35, desde el 9 muchos años. Ganó el Mister Egeo en ese entonces. De todos modos, y en una competencia en el SEF en ese entonces, con un tipo que era de Creta y estaba súper definido, simplemente tenía el físico de body fitness que lo hacía competir, Chetis Takis. Creo que fue en el 16, éramos 5 jueces. Ahora he escrito Fistoyanis y también lo había puesto en la página después, que el resultado fue 3-2, pero creo que merecía ser el ganador general. Sí, teníamos un trato en ese entonces, una colaboración hablada por teléfono y compartíamos ideas. Estoy orgulloso porque fuimos 2 atletas a Estados Unidos y ambos ganaron.
También Coligionis, campeón internacional y presidente. Muchas gracias. Y también Kyriakos, quien tenía un talento increíble. ¿Ha colaborado también con Farah y con Dennis James Farah? Sí, he hablado con ambos. Este año él consiguió 2 victorias. La primera en el Anno Classic 2016 en la categoría de menos de 100 kilos. Como allá, Coligionis ganó los Supermasters y era favorito del torneo. Conmigo en Estados Unidos, donde realmente me curtí y luego volví a ir con mis propios ahorros. Señor Giorgos, pasemos al último mensaje, ya son 2 horas. ¿Qué mensaje desea dar al público, atletas, protagonistas o pacientes? Vengo del fisicoculturismo y le debo todo a este deporte. Sobre el fisicoculturismo se construyó tanto mi carrera como escritor como mi carrera médica, que después evolucionó, por supuesto, hacia la investigación. Pero la gente debe saber que esto es algo pasajero. El fisicoculturismo competitivo tiene fecha de caducidad, aunque como estilo de vida es una forma de vivir. El cuerpo se desgasta y aunque tomes algo, a los 50 la piel flácida no mejora, eso se nota. Y entonces empiezan también las articulaciones, por supuesto las piernas se hacen más pequeñas. Que la gente entienda que este es quizás el deporte más bonito, que no se trata solo de llamar la atención por la apariencia, sino que es el deporte más elevado. Incluir suplementos, buena alimentación y ejercicio mejora la salud y la longevidad. Debemos entender que el fisicoculturismo tiene fecha de caducidad, el cuerpo se desgasta y debemos buscar la longevidad. Ganar masa muscular rápido no es sano ni necesario, lo importante es la duración. Está bien repetirlo, solo asegúrate de no desgastarte y monitorea tus órganos con chequeos médicos. Buen mensaje, señor Giorgos. Pasemos a la segunda parte. El público nos ha hecho preguntas y si no quiere responder, ¿huele algo aquí? ¿Qué hago? ¿Huele el aceite de oliva? ¿Qué es eso, Es para cuando no quieres responder una pregunta. Te diré los siguientes. Entonces, bien, vamos. ¿Cómo se siente y cómo maneja las críticas que le hacen? ¿Ya lo dijimos? Sí, es algo difícil, trato de evitarlo, pero lo acepto porque el precio de la fama es la exposición. ¿Quién es para ti el mejor griego de la historia de Piltra y por qué? Kefalianos ha competido en 48-50 eventos. Ha ido 3 veces al Olympia y al Arnold Classic. Ha sido top 9 varias veces en el Arnold Classic. Top 7 en el New York Pro y en el Europeo Arnold Classic. Segundo en la FIBO y tercero en el Australian Pro. Puede que su físico no le haya ayudado tanto, pero no fracasó. Que con trabajo duro se recompensa y todos tienen algo que decir y todavía lo recuerdan por la condición física que mostraba. La doble bíceps de espalda era impresionante. ¿Puede hablarnos de la ginecomastia? La ginecomastia es común y suele ser causada por esteroides, incluso en terapia de reemplazo hormonal. He escuchado que incluso pueden secretar líquidos. Sí, ocurre en la hiperprolactinemia, pero hay que distinguir la pseudoginecomastia, pecho caído por grasa, de la ginecomastia hormonal, cuando la glándula se nota como bola y duele. Ahí podemos hacer exámenes de estradiol y prolactina y ver si esos están afectados cuando tomas tratamiento. Cuando eres natural hay que revisar prolactina y testosterona, ya que testosterona baja y estrógenos altos causan ese problema. Y todavía, la ginecomastia suele tratarse con inhibidores de aromatasa y SERMs. Si la estradiol no está alterada, debes tomar tamoxifeno para bloquear el receptor y evitar los síntomas. Pero si tienes la estradiol alta, ahí sí debes tomar un inhibidor de la aromatasa. Pero por encima de todo, tiene que ver con cómo te sientes. Muchos pacientes trabajan de noche. Cuento con policías, vigilantes nocturnos y guardaespaldas. Si no entras a los esoteronios, tus esoteronios bajan por desvelarte. Soy cantinero, también dueños de bares, ¿entiendes? Cocineros que no pueden dormir antes de la medianoche. Aquí, dice, es cierto que solía meterse seguido en peleas dentro de los gimnasios. Sí, ha pasado. No me enorgullece, me han echado de varios gimnasios. ¿Quieres saber por qué? Iba a entrenar, no a socializar. ¿Tienen reglas exageradas? Sí, y no quieren musculosos. ¿Por qué razón? Porque tú no eres el buen cliente. Aunque eres como una estatua, muchos conservadores ven tu imagen provocativa y les asusta. Iba, gritaba a Meyes sí y dejaba todo el esfuerzo. A él, como empresario, no le gusta eso.
Entonces quiere personas que sean tranquilas y que no causen problemas para poder mantener sus ingresos. ¿Por qué? Así que yo era problemático tanto en el tema de la disciplina como porque también era orgulloso y terco. En la primera llamada de atención dije que quería irme, no quedarme ni sentirme presionado para entrenar como tú quieres. Incluso las camisetas sin mangas molestaban, aunque decían que teníamos buen cuerpo. Aquí es un club de fitness, ponte la camiseta. Yo quiero lucirme, digamos, y básicamente quiero verme en el espejo, ver cómo soy y tomar más fuerza. ¿Qué quieren? ¿A los panzones? ¿A los...? En fin, y no quería seguir en un lugar que me oprimía. Pero yo también muchas veces me comporté de manera... Y tengo que decirlo. Pero recuerdo al difunto Makis Markopoulos, que tenía el gimnasio en el International, en Batopediou, que ya cerró porque ya no existe. Había encontrado a mi persona para hacer la preparación y me quería, y también me tenía en el tablero. Ahí, con los preatletas y junto a Papadopoulos, Grivas y Drivanis, tuve mi mejor preparación. La última vez, Makis me grabó en vídeo y no comentaba nada sobre mi entrenamiento. Una persona de mente abierta, sin complejos, que decía que el cliente siempre tiene la razón y da vida al negocio. Eso cambió mucho. Los gimnasios ahora son clubes de fitness, ¿sabes? ¿Y esos gimnasios de pesas ya no existen? No regresan, ya no existen nunca más. En redes sociales hay chicos que solo suben fotos sin ir a competencias. Les pregunto por qué no se preparan, pero solo quieren ser el Clarino galán y el Mr. Bermudas flojo, como les llamo. ¿Por qué se peleó con Purnasolis? Hubo un malentendido en la página web sobre COVID, no era de fisicoculturismo. Pensé que me habían dado una tarjeta roja, pero era por un tema médico. Yo había hablado a favor de las vacunas y había dicho que incluso mi fisicoculturista también se había vacunado. En fin, y esperaba que iba a regresar a la página web de la que me fui. Al final, claro, he dejado muchísimo material ahí y no tengo tiempo para regresar, aunque me han hecho una propuesta y puede que haga algún en vivo. No lo sé, con Spiros nunca hubo problema. El año pasado le mandé saludos y respondió amable. Además tiene mi número. Estuvo enfermo y vino. Hablamos 4 horas. Hemos entrenado juntos tanto en la casa de un conocido en común como en su gimnasio y todo bien. He comprado en su tienda, no pasa nada. Alguien pregunta dónde conseguir esteroides anabólicos de forma segura y confiable. ¿Seguro? ¿No por internet? Así. Ya no hay esteroides anabólicos. La 10 existía hace 2 años. Tomas de 4 horas y te persignas para que lo demás sea genuino aquí. ¿Qué suplementos recomiendas para Nacho Lascumeno? Lo que haya. Los 5 básicos, o sea, son vitaminas, creatina, BCAA, vitamina creatina, beta-alanina, HMB y también estimulantes hormonales. ¿Está bien? Nitratos en Corpus Gym, polígiros. Sí. ¿Ya habíamos visto todo en el 12 del 2000? Sí, recuerdo que fue poco después del 2000 y ahí. También hice un entrenamiento después de mi última pelea, que fue en noviembre de 2013. ¿Prefiere los suburbios del sur o la tranquilidad del norte? ¿Del norte o sur? No los cambio. En verano parece California. Unas palabras sobre Simos Paplat. Simos fue mi primer mentor y aún lo veo cuando visito Argostoli. Era autodidacta del gurú. ¿Cuántos años tiene? Creo que tiene entre 55 y 60 menos de 60. Creo que el 67 nació en el 58. ¿Fue tu primer mentor? ¿California? Sí. El mentor que me dijo las primeras cosas, sí. Él había leído Tandon Chen y Bill Belin Body Opus y también Build the Survive. O eran libros extranjeros y revistas extranjeras. Y él me enseñó los conceptos básicos. Está bien. Y cosas que sé hoy en día. ¿Cuántos gimnasios has cambiado? He pasado por más de 20, los he recorrido casi todos en Atenas para entrenar. Así es como he entrenado, no significa que en todos tenía membresía y también en países extranjeros. He entrenado en Estados Unidos, en Inglaterra, en Italia, en Alemania, en Hungría y en Chipre. No recuerdo haber entrenado. ¿Ustedes en general qué máquinas han visto? Panata me cuidó, me llevó a su casa. ¿Panata, en serio? Él pagó mis gastos para ir y luego a Dubái. ¿El Lamborghini de las máquinas? Sí, también tenía un Lamborghini en Carastio y 50 máquinas con su equipo, es decir, 50 movimientos distintos en 500 metros cuadrados, todo rojo. Mesa Ferrari.
Después de cierta edad, si tienes varios equipos, puedes entrenar seguro y lograr una gran hinchazón. Como en EMEA... ¿Coleman hizo sentadilla con equipo? Sí, Panatta le regaló todo y lo envió a América en un contenedor. Cuando fui a la Meca del Este, con Bert Francis y Steve Weinberger, el gimnasio tenía muchísimas máquinas. Donde quieras, es como un niño en el parque de juegos, puedes jugar con todo eso. Sé que ladrillos, mancuernas, barras y varillas de hierro son lo básico. Pero ¿sabes lo bien que se trabaja con eso? Y tienes ese pequeño bombeo sin dolor y sin miedo a lastimarte. Y después de cierta edad. A mí me gusta más la prensa que Scott, Hack o Smith, ¿entiendes? Triulidis compró unas Panatta y según supe vi al hijo de Panatta en Vegas. Me dijo que encontraron un nuevo distribuidor en Grecia y se fueron de la antigua Dreamer donde estaban. Panatta me llamó para que le buscara un proveedor o distribuidor en Grecia y le diera contactos interesados. Además, le traje personas que ahora trabajan para él gracias a mi nombre. ¿Trabajo? ¿Desde qué edad es necesario? ¿Búsqueda, prueba o persona activa? A los 40 empieza a decaer. También he visto treintañeros afectados por su estilo de vida. ¿Hay alguien que tenga 50 y todavía tenga? He visto personas de 69 años con 900 de testosterona. Por ejemplo, un hombre que hacía ejercicio, estaba en forma, sin barriga, con excelente libido y visión aguda, un claro ejemplo de alguien de otra época. Él es un dios. Sí, increíble, sinceramente. Tiene, ¿no? Antes tenía 1500. Puede ser, porque sabes, hace 50 o 100 años la gente tenía de 1500 a 500, ahora digamos que tienen de 100 a 500 o 600. Y eso es cierto, no es que lo digas tú. ¿Cómo que no? ¿Y los enlaces que me mandan? Me doy cuenta que en los últimos 50 años la tendencia ha sido a la baja. ¿Qué es por la alimentación, digamos? Más que por la vida misma. Sí, mala alimentación, desvelos, drogas, psicofármacos, alcohol, sedentarismo y sobrepeso. Todo eso, Lo que hagamos va a decaer. cuando algo está presente día y noche, como los podí y trabajando. Por más fuertes que sean los que lo intenten, El exceso de ejercicio también daña, aunque perjudica menos al no haber un entorno anabólico. y muchos sí, Si no duermes, comes bien, haces ejercicio o mantienes peso adecuado. ¿Y tomas, esnifas y te drogas con los psicofármacos? Vamos, así te vas, te conviertes en una bolsa. ¿qué otro deporte practicarías seriamente si no fuera ese, fisicoculturismo? Atletismo, de ahí empezó. Ahora, claro, también hago ciclismo de montaña. Correr. Después de mi operación evito hacerlo por mi espalda y mi rodilla, pero he corrido varias veces la Vuelta a Atenas y carreras de 10 kilómetros. Teoría de entrenamiento de Arnold y de Mike Menzel. Bueno, recientemente también hice una historia donde decía, claro, los seguidores de él y del Heavy Duty van a opinar. El otro ganó 7 Olimpia. Bueno, está bien, ganó 7 Olimpia porque también era famoso y lo impulsaron. Mike Menzel merecía personalmente el Olimpia tanto en 1979 como en 1980. El físico de Mike Menzel en 1980 tenía otra densidad. Mike Menzel, te sugerí que podrías hacer menos trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué el fisicoculturismo encaja con el sprint? Es corto y fuerte. No eres el maratonista que hace entrenamientos intensos como los de Arnold Schwarzenegger. Sí, él también tenía buen cuerpo, pero decían que después de cierto punto era contraproducente y se producía mucho cortisol. Lo decía Dorian. Después de 45 minutos se me va la hinchazón y por el glucógeno quizá también se produce cortisol. Pero perdón, Dorian, no. Ejemplo 38 del Heavy Duty, enseñado por Neo Menzer, quien decía que entrenaba la mitad que Flex Wheeler y obtenía mejores resultados. Sigo el programa de Menzer. ¿Cómo así? Sí, llego al fallo, pero no hago mucho, simplemente muchas series. Llego al fallo y paso a otra, luego paso a otro movimiento. Bran Sulfit, que quizás sea el mayor experto en fisiología del ejercicio, dice que no necesitas llegar al fallo en cada serie. Pregunté esto en Estados Unidos. No es necesario llegar al fallo en cada serie, porque también cansa el sistema nervioso. O sea, puedes entrenar hasta el 80%. Jay Cutler también recomendó dejar 2 repeticiones en reserva. Personalmente también he llegado al fallo y me gustaba darlo todo sin poder hacer más. Entonces, Menzer, Cuidado, Menzer, pero el alto volumen de entrenamiento en Wageneger también es una opción.
No puedes lesionarte. ¿A quién? ¿Con Arnold o Mentzer? ¿Te lesionas? ¿A quién? Sin duda, agota el sistema nervioso y puedes cansarte, pero algunos dicen que una sola serie no estimula lo suficiente. Haz que Missy se entrene tan bien que no necesites repetir. Me aburre repetir muchas series iguales. Tras calentar, prefiero darlo todo y cambiar de actividad. A mí entonces me gusta la máxima intensidad, con variedad de ejercicios. Sí, también recuerdo lo de Mentzer y Arnold. ¿Dónde se pelearon en el Gronda? Arnold solo le decía tonterías en un abdominal frente a algo. Pero Arnold vendía más, perdón. Dicen que fue amante de Joe Winter. También lo promovieron en su última película para Conan. Él era quien vendía la encarnación del sueño americano. Mencher era subversivo en todo lo que Winter había dicho. Lo pusieron quinto en su último Olympia y se retiró. Más bien se retiró. Pero debes saber que una vez Lefroni le preguntó a Joe Winterma, ¿por qué no gano si soy muy bueno? ¿A Torian? Dice, no es que no seas mejor. Dor nos abre Europa. Si te lo dan, ¿serás otro griego americano? ¿Todo está bien? ¿Existe también Arnold? Sí, él desarrolló el fisicoculturismo y lo popularizó en películas, pero eso no significa que otros no hayan estado antes. Lou Ferrigno dejó de competir a los 25 años pesando 125 kilos. Luego pudo dejarlo y volverse actor, pero le afectó psicológicamente. Schwarzenegger estaba más definido, pero el otro era superior. En 2 años podría alcanzarlo, ¿entiendes? ¿Quieres que te diga? Hay muchas cosas en juego, pero Schwarzenegger tenía el mejor pecho y bíceps, digamos, en la historia, ¿entiendes? Pero también tenía defectos. Aquí. ¿Qué opina de los líderes influencers actuales? Mira, ahora con el internet puedes decir lo que quieras, ser lo que declares, ¿entiendes? Ser un gurú implica haberte probado, saber transmitir y tener resultados. ¿Has ayudado a alguien a mejorar? No significa que un buen atleta se convertirá en un buen entrenador, y también aplica al revés. Ioannidis y Mourinho fueron mediocres jugadores pero grandes entrenadores. O al revés, Maradona sería el mejor entrenador, Cruyff sí lo fue, pero no siempre pasa, hay que saber transmitir conocimientos. Pero ahora un influencer está bien, significa alguien que debe bajar a la práctica y obtener resultados y convencer no solo a un atleta, sino también a otros atletas. ¿Entiendes? Hoy en día, en la era de la imagen, con estas redes sociales, cualquiera puede crearse y mostrarse y construir una imagen ficticia. Bueno, señor Yorgos, muchísimas gracias. ¿Cómo está usted? Entonces, ese fue el episodio. Quien quiera contactar al señor Yorgos tendrá el INST. ¿Está bien? ¿Me conocen? Sí. Eso es todo. Gracias por verme hasta el final. Adiós.